Mm, mm. Bueno, pero no me aparece la persona que está en el chat, ¿no? Pero sí me escuchan, ¿no? No sé si me escucharán. A ver, por favor, quisiera saber. Sí, sí escuchan, profe, todos nos escuchan. Ok, ok. Entonces, vamos a dar inicio al curso, en este caso al taller. Bueno, este tema de sistema de transferencia, ¿no? Está programado, ¿no? Dar inicio a los cursos tanto presenciales ¿no? como cursos generales en este año. Pero, bueno, estas coyunturas que nos han tocado vivir en esta época nos han permitido, pues, suspenderla momentáneamente, pero queremos darle la información general sobre sobre esta oferta que tiene, ¿no? El grupo Legrand dentro de las soluciones, dentro de lo que es el tema, ¿no? De tableros industriales, ¿no? Los sistemas de transferencia, ¿no? Seguramente muchos amigos que están en la red, ¿no? Son proyectistas o instaladores o algunos tableristas en el ámbito industrial, deben conocer lo que es un sistema de transferencia. O sea, por eso que quería más enfocar a un tema de intercambio, ¿no? A través del chat, pero lamentablemente no me está dando, ¿no? La posibilidad ver, ¿no? Sus Otra opción, comentarios. Pero, profe, si deseas, sí, puedes salir y entrar otra vez a la sala para ver si ahí puedes visualizar. ¿sí? A ver. Entonces voy a... Un instante, entonces, a ver, nos espero. Sí, esperemos unos minutos para que el profesor pueda visualizar el chat de consultas e interacciones, que no lo podía visualizar. Sí, sobre la consulta que hace Irving, Johnny, sí, las presentaciones se envían automáticamente al finalizar el evento al correo con el que se registraron. Puede darse el caso de que no lo reciban por alguna razón y nos pueden escribir directamente y se los hacemos llegar. Pero obviamente por la demanda probablemente les respondemos al finalizar de la tarde, porque ya hay varias consultas en el transcurso de los días. Sí, como dice Rudy, los correos que nos han enviado entre ayer y hoy los vamos a estar respondiendo en el transcurso de la tarde o en el transcurso del fin de semana. Pero sí se les enviará. Igual es automático. O sea, deberían revisar en la bandeja de entrada porque si pueden conectarse por acá con su correo electrónico, deberían tener acceso igualmente al correo de agradecimiento donde llega el certificado y la presentación. Ya el profe está Ok, conectado. sí, sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo te escucho. Bueno, listo, listo. ¿Los ¿Y demás puedes sí visualizar también? el chat? Sí, me escuchan, creo. Perfecto. Ok. Muy bien, entonces, perfecto. Y damos inicio. Como decía, vamos a comenzar este curso. Es nuevo ¿no? Para todos nosotros, ya que es un curso que hemos implementado este año, complementando como todo el tema de la parte industrial, o sea, los tableros industriales. Entonces, los sistemas de transferencia hoy, pues, es una solución muy interesante, sobre todo para los proyectistas que están dedicados a este rubro, ¿no? O sea, seguramente en la red tenemos, como dije hace un momento, instaladores, tableristas que trabajan en este rubro, así que quisiéramos básicamente intercambiar opiniones y sobre todo tener la información de la oferta que tiene Legrand dentro del sistema. Entonces, la idea es conocer, ¿no? El sistema, cuál es el concepto de un inversor de redes, las ventajas técnicas, ¿no? Y económicas que me ofrece, las certificaciones y los reglamentos internacionales en el que se basa el uso de estos productos, ¿no? Eh, Hay muchas marcas, ¿no? Que ofrecen este sistema. Seguramente ustedes en algún caso deben trabajar también con algunas otras marcas, pero básicamente lo que tienen que ver es ahora comparar y describir los sistemas que tenemos, ¿no? Los beneficios que ofrece, ¿no? Lograr un sistema de transferencia, los modos de funcionamiento, ¿no? Y seleccionar la gama que corresponde según su proyecto. Entonces ese es el tema principal, ¿no? Que vamos a tener como referencia. Principios básicos.
¿Para qué debo instalar un sistema de transferencia? Lograr una continuidad de servicio, ¿no? Seguridad y eficiencia. O sea, en este caso, un sistema de transferencia está compuesto por una fuente de alimentación principal más una fuente de alimentación secundaria o una fuente de emergencia. ¿De acuerdo? Entonces, tomando como referencia que a veces en algunos centros comerciales puede quedar, ¿no?, fuera de servicio la red principal, entonces debe haber un sistema que transfiera de una manera rápida la red de emergencia, ¿no?, o la red secundaria. Entonces necesitamos que existan instalaciones eficientes, necesitamos que haya seguridad para todos los usuarios que están en el sector, en el segmento, ¿no?, del ámbito residencial, y también necesitamos proteger a nuestros equipos, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, este sistema está orientado, pues, al área hospitalaria, al área de producción, ¿no?, al área de los retails, ¿no?, al área comercial. Es amplio el tema de implementar estos sistemas. Tienen certificaciones, están basados a través de estas normas de referencia. Ya ustedes van a tomar como punto de partida esta información para que puedan revisar, ¿no?, todas las normativas correspondientes y asociarlas a través de estos conceptos para planificar un proyecto determinado. Aplicaciones y necesidades, ¿no? Fundamentalmente, la necesidad es el del uso de un sistema de transferencia porque a veces hay una mala calidad de energía en la distribución, ¿no? Hay frecuencia de apagones, ¿no? Felizmente que en estas épocas no es mucho, pero si hubiera esa circunstancia, entonces tenemos que ver eso. O sea, cuando hay algunos asimetrías de frecuencia o hay unos picos de tensión, entonces los sistemas, para garantizar que los equipos funcionen de una manera correcta, con las tensiones nominales preestablecidas, allí es donde debo implementar estos sistemas, ¿no? Seguridad, continuidad de servicio, que hemos visto ya, y aplicaciones diversas que vamos a encontrar, ¿no?, a la hora de diseñar, ¿no?, y proyectar estos sistemas de transferencia. Se maneja dos niveles, ¿no? Los mecanismos de conmutación para la transferencia vienen en dos tipos: manuales, ¿no? El día de ayer, cuando hablábamos de la parte de los dispositivos, ¿no?, en la gama Legrand para lo que es protección, decíamos que tenemos un producto, o sea, un código, un panel, una transferencia mecánica con un accesorio de enclavamiento. Entonces, aquí, en este gráfico, cuando hablamos de la transferencia manual, por ejemplo, estamos viendo dos interruptores en caja moldeada. Uno es el principal y el otro es el de emergencia o el secundario. Entonces, entre ellos están bloqueados mecánicamente, de tal manera que si la red principal está en funcionamiento, así alguna persona vaya a accionar este mecanismo de emergencia, no va a poder accionar. O inverso, ¿no? Si se va a la red principal y queremos accionar, ¿no?, en este caso, el sistema con el grupo, ¿no?, electrógeno, ¿no? Entonces, inmediatamente activo este interruptor, ¿no?, secundario, y entonces este interruptor no se va a activar para nada. Entonces, eso es una transferencia mecánica, ¿no? O sea, en este caso lo hacemos de manera manual. Pero cuando ya vamos a trabajar a través de una transferencia automática, porque ya queremos tiempos inclusive mucho menores para la transferencia, un sistema más autónomo, entonces ahí es donde ya incorporamos el mismo concepto, pero ya agregándole otros accesorios de instalación para esa finalidad. Tenemos, por ejemplo, los interruptores automáticos, en este caso los de protección. Le estamos acoplando el mando motorizado, que es el encargado ya de dar las señales correspondientes al dispositivo de transferencia, que es el que va a hacer el cambio entre la red principal, ¿no?, o la red de emergencia, o al contrario, ¿no? O sea, desde la red de emergencia hacia la red principal cuando ya se estabiliza el nivel de tensión. ¿De acuerdo? Bien, continuamos con el tema, los principios básicos, ¿no?, los sistemas de transferencia, ¿no?
En este caso están formados por interruptores automáticos, seccionadores, contactores, ¿no? O sea, que conmutan de manera completa o de manera parcial también, ¿no? Y seleccionan el suministro más apropiado para la carga, ¿no? Entre las fuentes de energía, ¿no? Las fuentes que garantizan, ¿no? Siempre un funcionamiento permanente, ¿no? O sea, entonces hay que tener en cuenta estos conceptos. Esa transferencia puede ser para la carga total o para una carga parcial. Eso ya dependerá del proyectista, ¿no? O sea, hay casos, generalmente en los proyectos, sobre todo a nivel industrial o a nivel terciario, en el área hospitalaria, la red secundaria se alimenta pues a los circuitos más importantes. O sea, no se hace la transferencia total, sino se hace una transferencia parcial, ¿no? O sea, busco los circuitos más importantes y es el que va a ser alimentado a partir de la red secundaria, ¿no? Y mientras que la red principal sí alimenta a toda la carga total que hay en esa edificación. Entonces, de esa manera, podemos hacer el suministro más coherente o más apropiado, ¿no? De acuerdo al diseño. Tipos de transición. O sea, se dice transición al proceso de conectar uno u otro dispositivo, ¿no? En un tiempo determinado, ¿no? Entonces, el inversor de redes, aquí, dentro de las presentaciones, ya estamos visualizando, ¿no? O involucrándonos con los distintos tipos de dispositivos para transferencia que tenemos en Legrand, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del inversor, entonces, y los tipos de transición, lo más usado, o sea, lo usual es este tipo, ¿no? Inversor de transición abierta. Se dice transición abierta porque en un primer instante, ¿no? O sea, esta es la red principal, entonces alimenta la carga. Y si por alguna eventualidad, ¿no? Hay una baja de tensión, ¿no? De un valor considerable o simplemente se da el fluido eléctrico, automáticamente debe en un tiempo prudencial, ¿no? De manera automática, pasar a la red secundaria, de tal manera que se cierre acá. En este caso, aquí está conectado, en un instante se fue la red eléctrica, por lo tanto, el dispositivo de transferencia lo que hace es enviarle una señal al mando para que abra los contactos. Tiene un bloqueo mecánico, ¿no? Interno, o sea, eléctrico y mecánico. Y luego, después de un tiempo, ¿no? O sea, a la hora de abrir acá, va a mandar al grupo a que se encienda. Y una vez que en el grupo se estabilizó, ¿no? La tensión y la frecuencia de la red de alimentación, entonces automáticamente cierra y alimenta la carga, ¿no? Entonces, ese es el proceso de transferencia o de transición abierta, ¿no? Entonces, uno más o menos analiza y usualmente ese es el tipo de transferencia más empleado en los proyectos, como les comentaba, dentro del campo terciario o industrial. Este sistema de redes de transición cerrada, ¿no? Tenemos también para eso, en este caso, los equipos. Es aquel proceso en el que la conexión siempre va a estar permanente, o sea que en este caso los tiempos son muy cortos para la transferencia. Entonces, una transferencia, en este caso la conexión previa al interruptor, es útil cuando existen condiciones operativas que hacen deseable transferir cargas, ¿no? Con un interruptor cero de la alimentación y de una manera muy rápida, ¿no? Es igual, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, está alimentando por esta red principal. En algún instante hay una falta de fluido. Entonces, aquí, como ven, no hay ningún tipo de bloqueo mecánico. Entonces, automáticamente, en un instante van trabajando ambos y luego, cuando ya se estabiliza, pues nuevamente regresa a la red, ¿no? O sea, entonces, siempre va a haber una posición, ¿no? En el que no se va a notar o casi instantáneamente hacemos el cambio de transferencia. Entonces, ahí es donde se puede planificar para este tipo de trabajos. Entonces, hay dos sistemas, como ven, ¿no? La transición abierta y la transición cerrada.
Vamos a analizar mucho más el tema de la transición abierta, ¿no? Dentro de este caso. Diferencias entre la transición abierta y la transición cerrada. Como vemos acá, aquí no tenemos dispositivos de bloqueo mecánico, aquí sí, no tenemos, ¿no?, dispositivos. Lo que hace que no haya, por ejemplo, en algún momento problemas de falla es porque el producto, o sea, en este caso el dispositivo de transferencia que tenemos, es el que va evaluando todos los parámetros eléctricos, ¿no? Entonces, el dispositivo lo que hace es medir los parámetros eléctricos tanto de la red principal o de la red secundaria y direcciona quién es el que debe conectar a la carga, ¿no? Entonces, esa es la función. Mientras que en la primera entonces, hay un bloqueo mecánico. Mientras uno esté trabajando, entonces, para una transferencia siempre va a haber un lapso de tiempo, ¿no?, que permite hacer el cambio, ¿no? Entonces, esto me va a permitir trabajar, en este caso, en el sistema. Aquí me habla del UPS, ¿es transición cerrada? No, 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 no. O sea, una cosa es los equipos de transferencia, eh, mientras que el UPS es un equipo de respaldo, o sea, que va a permitir abastecer energía todavía por un tiempo cuando se va la red eléctrica. O sea, entonces, el UPS no forma parte de equipo de transferencia, ojo, ¿no? Es un producto para garantizar un sistema de alimentación ininterrumpida en estos casos, ¿no? Entonces, ese es el punto. Entonces, los tipos de transición se pueden hacer con contactores, con interruptores modulares, con interruptores en caja moldeada, ¿no?, o con interruptores en bastidor abierto, en todos los niveles, ¿no? Entonces, un poco vamos a ir revisando los esquemas como para analizar más o menos el sistema, ¿no? Un ejemplo, una transición cerrada, por ejemplo, sería en un área hospitalaria, ¿no? Para un área, para las zonas quirúrgicas, imagínate, ¿no? O sea, allí, y si hay una operación en una sala, si se va a la red principal, pues no puede quedar ni por segundos o un tiempo prolongado, pues una falta de energía. Entonces ahí no se debe notar, pues, para nada el ingreso de la red secundaria, ¿no? Un ejemplo práctico podría ser así. Entonces ya lo diseñan los tableritos o el ingeniero responsable de ese proyecto ya tendría que, en este caso, decidir qué tipo de transferencia va a optar para ese tipo de áreas, ¿no? O para ese tipo de sectores. Entonces, nuestra oferta está relacionada a esta gama. Esta es la gama completa, ¿no? Esta es la base, esta es la básica, ¿no?, en donde esta gama solamente me permite una transferencia abierta, ¿no? O sea, en este caso. Esta gama tiene, ¿no?, más campo de aplicación, ¿no? Y esta es la premium, ¿no? Cada uno de ellos tiene sus características y a la hora de adquirir este producto, entonces rápidamente pueden, en este caso, encontrar, pues, la ficha técnica, los manuales de instrucción, el modo de programación, es toda una etapa. Entonces, cada uno de estos sistemas de transferencia automática pueden ser utilizados tanto con, ¿no?, interruptores modulares, ¿no?, interruptores en caja moldeada, interruptores en bastidor abierto, y también asociarlas con contactores para todo lo que es el sistema de mando, ¿no? Acá me pregunta, ¿cuánto es el tiempo de transferencia que se activa? Eso fundamentalmente se dice, teóricamente se habla de un promedio de 100 milisegundos, pero va a depender bastante del tipo de generador que se conecte, ¿no? O sea, el grupo electrógeno, el generador, ¿no? Cuando el sistema de transferencia envía, ¿no?, la señal, ¿no?, hacia ese grupo para que se encienda, según las características, eso ya tendría que también
evaluarse y hacer las coordinaciones correspondientes entre el sistema de transferencia con el grupo de electrógeno que elijan, ¿no? Entonces, cada grupo de electrógeno tiene una característica distinta, entonces evaluar esas particularidades para que el tiempo sea mínimo, ¿no? Se entiende que el tiempo de transferencia, pues, no debe ser, pues, más de 100 milisegundos. A partir de ahí manda la señal, ¿no? Entonces, en ese tiempo ya enciende el generador y según el tiempo que demore en lograr los parámetros de tensión y frecuencia del generador, ahí es donde el sistema, o sea, el módulo de transferencia, detecta eso y recién hace la conmutación. Entonces, no podríamos decir pues exactamente un tiempo determinado, pero sí se tendría que coordinar entre la característica del grupo que se utiliza y a partir de ahí hacer la programación en el equipo, ¿no? Exacto, cuando usted me dice estos paneles que se ven ahí, claro, esos son los módulos de transferencia que tenemos, ¿no? Lo que hacen estos productos es monitorear los parámetros eléctricos, ¿no? En las siguientes presentaciones vamos a tener un esquema de cómo se hace el circuito de una transferencia, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, lo que es justamente es evaluar eso, ¿no? En este caso, ¿qué hace cada uno de estos módulos? Lo que va a hacer es, si yo tengo una frecuencia y una tensión de alimentación que en la programación lo definí, porque puedo programar para una entrada de tensión de 380, puedo programar para una tensión de entrada de 220 voltios, etcétera. Entonces, yo le pongo los parámetros, ¿no? 220 voltios, 60 Hz. Entonces, esos son los parámetros. Entonces, significa que si se va a la red eléctrica y entra y este producto manda el encendido del grupo, entonces ese grupo a la hora de encender tiene que llegar a esa frecuencia y a esa tensión para que recién el dispositivo haga que cierre el interruptor que corresponde, ¿no? Y alimente la carga. Si esos parámetros no están presentes, entonces no tiene por qué cerrar porque esa es la seguridad, ¿no? Ese es el punto principal que hay que tener como referencia. Bueno, aquí la pregunta me dice, generalmente las transferencias van después de los interruptores principales, no van después de las celdas de media tensión. Las celdas de media tensión generalmente van pues hacia el transformador, del transformador va al panel, al gabinete, y en el gabinete ya se implementa los sistemas de transferencia, porque este módulo que vemos, por ejemplo, se puede poner en la puerta de los tableros para poder visualizar los parámetros y también, en este caso, hacer el mantenimiento correspondiente o hacer la simulación de la transferencia para ver si está operativo o no está operativo, ¿no? Los artículos que tenemos, como dijimos, son estas de acá, ¿no? ¿no? Sistema de transferencia automática, ¿no? Puede ser para gestionar dos interruptores automáticos, que es el típico, es el producto base, ¿no?, que tenemos. Este artículo 422680 permite un nivel de entrada, ¿no?, solo para funciones principales, ¿no? Una solución básica para todas las necesidades. Ese es el base. El módulo intermedio es aquel que me permite tener ya un sistema más avanzado, ¿no? O sea, en este caso, un dispositivo inteligente porque agregándole algunos otros accesorios me permite hacer la supervisión y el monitoreo a distancia. O sea, hay casos, por ejemplo, en la empresa, cuando han desarrollado y algunas empresas han instalado este sistema de transferencia, los encargados o los ingenieros de soporte que tenemos en la empresa han monitoreado desde la empresa nada más, ¿no? O sea, el funcionamiento del sistema y le han dado soluciones. Entonces, la ventaja, a diferencia de esta primera, es esa, ¿no? O sea, que puede ser monitoreado a distancia, lógicamente que para eso tendríamos que instalar algunos accesorios adicionales más. Por eso es que aquí estamos hablando de una solución
inteligente, ¿no? Para lograr todo tipo de requerimientos. En cambio acá es una solución básica, que es lo esencial, ¿no? Dentro de lo que es un sistema de transferencia. Pero como dije, va a depender bastante de todos ustedes. O sea, si ustedes están, ¿no? En este campo para el trabajo y quieren implementar sistema de transferencia, ya tienes estas distintas opciones. Además de tener este equipo premium, ¿no? Es una gama, ¿no? del sistema, es el sistema de transferencia automática para la gestión de 3 interruptores automáticos, ¿no? O sea, aquí vamos viendo justamente, este es el sistema que podríamos decir de transición, ¿no? Abierta para una carga. Por eso dije, ¿no? Acá, por ejemplo, si tengo la red principal, cierra acá y conecta toda la carga. Pero si hice el diseño para que la red secundaria solamente alimente una parte de la carga, entonces alimenta acá nada más y eso abre, ¿no? Entonces, ya hay esas posibilidades de poder definir y diseñar ¿no? Las características de funcionamiento de la carga en esa edificación. Entonces, ese es el tema. Entonces, es una nueva versión premium que se utiliza mayormente para, ¿no? necesidades más complejas de manera inteligente. Igual, ¿no? O sea, soluciones personalizadas. Permite administrar, ¿no? 3 interruptores del sistema de transición cerrada, ¿no? Entonces, esa transición cerrada es aquella en el que no existen, pues, tiempos de apertura, ¿no? A ver, entonces, bueno, la instalación y programación de los sistemas, como dijimos y dije al inicio, estábamos proyectando no incluirlo en la fase de taller práctico, por eso es que nosotros hemos ya preparado módulos para poder hacer esos trabajos, pero aquí vamos a ver algo. Este es el módulo que tenemos, ¿no? 2 interruptores eh, de caja moldeada, acoplado con un mando motorizado, cada uno de ellos, el circuito de control, y este es el módulo de transferencia, este es el sistema de transferencia automática. Tenemos maletas también, ¿no? de exhibición, por ahí los ejecutivos de venta pues van con estas maletas para mostrar las bondades y las funciones de cada uno de estos sistemas que tenemos. Vamos a ver el manual y uso del modelo básico, ¿no? El módulo de automatismo estándar, ¿no? para 2 interruptores. Tiene una cantidad de botones, entonces cuando ustedes adquieren este modelo, automáticamente le da la dirección, le da el manual de instrucciones, ¿no? las fichas técnicas correspondientes y también la secuencia o sea, de cómo van a ustedes a hacer la programación. En un primer instante, por ejemplo, esta parte que vemos por acá, ¿no? Es el botón, o son los botones para lo que es el accionamiento manual, para ver si la transferencia se establece o no en los equipos instalados. Y aquí hay un botón para definir el estado, ¿no? Por ejemplo, para poder verificar si trabaja o no la transferencia, puedo poner acá en manual, ¿no? Prende el LED, ¿no? de estado, inmediatamente acciono este interruptor, entonces cierra el primer circuito, o sea, ejemplo, el circuito de la red principal. Quiero hacer la transferencia de manera manual, entonces voy a este pulsador, acciono este pulsador, entonces inmediatamente, ¿no? Abre este interruptor y luego de un tiempo determinado recién cierra. Acá, ¿no? Siempre tiene que haber pues un lapso de tiempo, el orden. Esos tiempos también se pueden ajustar, ¿no? Generalmente se habla de milisegundos, entonces en ese tiempo hace la transferencia, ¿no? O lo contrario, ¿no? Si quiero regresar nuevamente, va a hacer eso. Entonces ahí hay un circuito de control. O sea, ¿qué quiere decir de que en este módulo de transferencia va a formar parte del circuito de control a través de los mandos motorizados que vamos a ir viendo, ¿no?
Otro detalle que quería comentar acá antes de irnos es aquí, ¿no? El estado de la red, ¿no? O sea, quién está trabajando, L1, L2, L3, también está la frecuencia, si tiene la frecuencia, el estado de la red, ¿no? Aquí y acá también, ¿no? Esta es la red principal y esta es la red secundaria, y estos otros botones ya son los botones para programación. De hecho, si este módulo de automatismo va a trabajar ya de manera autónoma, entonces tenemos que pasar a la versión automática, entonces, y ahí ya queda, ¿no? Lógicamente que para eso tendríamos que haber hecho la programación de los parámetros principales que debería evaluar este producto. Bueno, estas son las características principales, no vamos a dilatarnos tanto en el tiempo a través de estas características, pero finalmente para poder de repente resumir rápidamente, me dice, ¿no? Se suministra, ¿no? Suministro eléctrico que puede ser de 12, 24 o 48 voltios o 48 voltios DC. O sea, se alimenta con una fuente de tensión DC, ¿no? Para eso tenemos también el accesorio, o sea, la fuente de alimentación. Tiene una pantalla LED, ¿no? Tiene 15 indicadores LED de estado, ¿no? Y medición, ¿no? Porque ahí me va a aparecer los parámetros. 6 entradas digitales programables, o sea, entonces ahí ya ingresa la parte de la programación, y 6 salidas de relé programable. O sea que además de esos relés, básicamente es para, a partir del circuito de control, ¿no? Hacer los cambios o las transferencias con sistema de bloqueo, y también se utiliza algunos contactos para el tema de señalización. Entonces, por eso se habla de 6 salidas de relé. O sea, esas 6 salidas son aquellos que están compuestos por 5 contactos normalmente abiertos, más un contacto conmutado, o sea, un contacto en conmutación. No tiene su propio cargador de baterías. Este trabaja con una red, ¿no? Una fuente de tensión de 12 o de 24 voltios o 48 voltios, que es alimentado desde una fuente de voltaje, ¿no? Por medio de un circuito. Vamos a ver en el gráfico como para entender ese tema de la instalación, ¿sí? O sea, aquí estamos viendo básicamente las características generales, ¿no? Por eso siempre se habla acá, ¿no? De la instalación, ¿no? Siempre se debe instalar la unidad de acuerdo con los esquemas de cableado correctos. O sea, por eso la marca, o sea, Legrand, te va a proporcionar el esquema, ¿no? Ya de cableado que tienes que hacer en este sistema. Luego viene la programación, programar los parámetros como función del esquema, ¿no? O sea, en función al esquema de cableado adoptado, ¿no? Entonces, tomando en cuenta bastante atención la programación de las entradas y salidas, o sea, de los contactos, porque eso es lo que va a predominar en el correcto funcionamiento, ¿no? O sea, si no utilizas los contactos apropiados, ¿no? Que te está indicando, en todo caso, el esquema ya en la marca, entonces en algún caso no te va a funcionar, ¿no? Entonces, ya para ello, si tienen algunas dudas al respecto o de repente no les funciona, ya saben ustedes que la marca les ofrece pues una garantía total. Tenemos profesionales en el área de soporte que les va a dar solución, ¿no? A ese inconveniente. O sea, lo importante es que ustedes confíen en esta marca, utilicen el producto y, como dije, ¿no? Si tienen algunos inconvenientes de repente en la programación, ¿no? En la instalación, o sea, ustedes no duden, ¿no? De comunicarse con la empresa, y allí, a través de los profesionales que están en el área de soporte técnico, ellos los van a orientar y lo van a asesorar para que el sistema quede operativo y la instalación funcional. Esta es la descripción del panel frontal, ¿no? En este caso, ya, bueno, estos son textos ya que vamos a tomar en cuenta, botones de selección, tenemos la selección de medida. Entonces, por ejemplo, en el botón de selección, ¿no? El botón M, ¿no? O sea, que es el tema manual, permite seleccionar y ver todos los valores eléctricos de las fuentes de línea 1 y línea 2.
Los botones off-reset, ¿no? Que está por aquí, ¿no? Este botón, ¿no? Ejemplo, manual automático, o sea, todos estos botones nos permiten seleccionar el modo de funcionamiento que indica a través del LED respectivo. Los botones, en este caso, y estos botones, ¿no? Y les comentaba al inicio, ¿no? Permiten control manual de los interruptores automáticos de la línea principal, ¿no? Y de la línea secundaria, o sea, de la red principal y la red secundaria, ¿no? Entonces, ahora para entrar en el modo de programación, igual, ¿no? En el manual te va a decir qué botones vas a pulsar para entrar a la programación correspondiente. La selección de medida, ¿no? Para ver las diferentes medidas, pulsa repetidamente el botón de la parte derecha de la pantalla, o sea, aquí. Entonces, toda esta descripción o todo este manual de instrucciones lo van a tener a la mano para poder ustedes ir desarrollando e ir programando, pues, y dándole el nivel de operatividad a este equipo, ¿no? También tienen los LED, ¿no? El panel incorpora, ¿no? Algunos LED para indicar el estado, ¿no? Del sistema de transferencia y los interruptores automáticos, ¿no? Esa es otra característica principal. Ahora, acá hay una pregunta. Dice, las entradas, ¿para qué se usan, no? Las entradas se usan para armar el circuito, o sea, para hacer el esquema del circuito de control del sistema de transferencia. Ahorita vamos a ver el esquema, seguramente en la siguiente presentación tenemos, ¿no? Claro, o sea, ese es el modelo que les comentaba, que tiene otras funciones. Sí, sí tenemos, ¿no? O sea, esos módulos. Ese es también el módulo de transferencia, pero con autonomía. Bueno, aquí vamos a ver la parte posterior de ese módulo de transferencia, ¿ves? Entonces, les decía que estos son los ingresos de línea, ¿no? L1, L2, de la línea 1, de la línea 2, pero para el circuito, ¿no? de mando, ¿ya? Tiene también un puerto RJ45 y en este caso aquí tenemos para la alimentación, ¿no? De la tensión auxiliar, que les decía que puede ser de 12, 24 o 48 voltios. O también puedes poner una batería, ¿no? Generalmente nosotros tenemos una fuente de alimentación. Y aquí tenemos los contactos, las salidas auxiliares. ¿Perdón? Entonces es lo que vamos a tomar en cuenta. Y a partir de identificar, ¿no? Estos son los relés, ¿no? Los relés para la línea 1, para la línea 2, o sea, los contactos de enclavamiento que vamos a ver. Entonces, ¿para qué nos sirve identificar estos bornes? Para hacer esta instalación, ¿eh? Como ven, un ejemplo de instalación es utilizando, estos son los interruptores de protección. O sea, en este caso serían estos dos interruptores. Este primer interruptor correspondería a este interruptor Q1 y este segundo interruptor correspondería a este Q2, ¿sí? Entonces, la red eléctrica llega, se conecta al Q1 y va a la carga. La red, ¿no? En este caso de emergencia, la red secundaria, igual se conecta al segundo interruptor y también se conecta a la carga, ¿no? Claro, esto de aquí ya se puede conectar a todos. Si tenemos una transferencia total, todo esto irá pues para este lado y alimenta todo el circuito. Si no, de aquí irá pues a una cantidad de circuitos seleccionados o priorizados para poder alimentar a través de la red secundaria, ¿cierto? Ahora, ¿cómo va a trabajar esto? Entonces, aquí se deriva y aquí vamos a tener, ¿no? En este caso, una acción de los mandos motorizados. Y estos son los equipos. Este es un contactor electromagnético. Entonces, la transferencia está haciendo por contactores. Entonces, como ven, la alimentación a la bobina, estos son contactos auxiliares, ¿no? Y aquí tenemos el ATS, o sea, el módulo de transferencia. Como ven,
está conectándose directamente por acá, y luego ya viene todo el otro circuito de mando que vamos a analizar, ¿no? Por otro lado, les comentaba que aquí necesitamos una alimentación también en DC, ¿no? La TS, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Acá, ¿no? De aquí ingresa y esto está alimentando acá. Entonces, este es el contactor con algunos contactos y este sería, ¿no?, la alimentación de esos contactos correspondientes que salen desde la red principal y también de la red de emergencia, o sea, el secundario, ¿no? Entonces, es uno. Entonces, esta es la fuente de alimentación que tenemos. Este es auxiliar, esta es la referencia 146711. Aquí, este módulo de transferencia ya se está trabajando con fusibles. Igual, acá también hay contactores, ¿no? Entonces, de hecho, que aquí, como vemos tanto en este gráfico como en este gráfico, esta es una protección con automáticos, o sea, para la parte del circuito de control, porque este sería el circuito de fuerza para la carga completa. Y esto es lo mismo, pero ya puedo ponerle fusibles también, ¿no? Entonces son dos posibilidades de implementar un sistema y hacer el circuito correspondiente. Entonces, aquí tenemos este L1, L2, L3, ¿no? Tanto de la red principal, ¿no?, el L1 o de la línea 2, sería en todo caso lo que estamos viendo acá, ¿no? Este de acá, L1, L2, L3, ¿sí? Y estos auxiliares que están con esta nomenclatura serían estos contactos, que en algún caso también se acopla al mando motorizado porque todavía no tenemos completo allí todo el circuito de mando, ¿no? El circuito de mando completo sería así. Entonces, para poder graficar, ¿no?, este circuito de control, ¿no?, entonces necesitamos incorporar contactos auxiliares al interruptor automático. O sea, antes de poner el mando motorizado, en nuestros equipos hemos visto que el interruptor en caja moldeada puede acoplarse contactos NA, NC. Estos son los contactos auxiliares que le ponemos acá. Entonces de aquí le sacamos ¿no?, cables de salida, ¿no?, para el control, y ya vamos a tener estos contactos. Cerramos y luego ponemos el mando motorizado. Ahí también hay una secuencia de montaje que uno tiene que saber, ¿no? O sea, quiere decir de que para poder habilitar o implementar un sistema de transferencia, los primeros pasos, ¿no?, o el primer paso que podríamos decir es habilitar el interruptor, tanto de la red principal como de la red secundaria. Entonces, para habilitar o implementar, ¿qué hago primero? Conecto o incorporo contactos auxiliares en el interruptor automático. Luego, el segundo paso es acoplar el mando motorizado. Este es un mando motorizado de tipo frontal. Sí, esto funciona con red monofásica o trifásica indistintamente, ¿ya? Bueno, el diagrama del sistema monofásico, si me preguntan, simplemente acá, ¿no? O sea, agarro dos líneas nada más. Estas dos que es L1 y L2, ¿no? Y a partir de allí saco hacia los sistemas. Y siempre tienes que ver de que le llegue tensión a la bobina según el recorrido que tienes, ¿no? O sea, si uno analiza, por ejemplo, acá, de esta L, ¿no?, y de L con N, está saliendo a la bobina, ¿no?, a través del contacto, para el cierre. Entonces, tomas en cuenta eso nada más. O sea, interpretar o recorrer el circuito, ¿no? Es el circuito de fuerza. El de mando funciona como monofásico, pues. O sea, aquí no va a trabajar una red trifásica. Todo el circuito de mando, como cualquier circuito que se usa en el ámbito industrial, trabaja con una red monofásica, sea L1, L2 o LN indistintamente. Entonces, lo que les comentaba era que para armar este circuito, o sea, para completar este circuito ya de transferencia, entonces sí tengo que habilitar previamente mi interruptor automático, ¿no?, de la red, del interruptor
principal y también el interruptor automático de la red secundaria. Entonces, el habilitar significa, primero, montar, o sea, el montaje de los contactos NA-NC que tiene. Estos son accesorios adicionales que hay que suministrarnos para acoplar a ese interruptor. Luego, hacer el montaje del mando motorizado. Entonces, una vez que ya tengo ya habilitado este interruptor automático, recién hago mi circuito o mi cableado del circuito de mando, tal como me indica este diagrama, ¿cierto? Entonces, esa es la secuencia de trabajo. ¿No? Por ejemplo, acá ya estamos hablando de la instalación, montaje de auxiliares y mandos motorizados, ¿eh? Entonces, como ves, esta fuente, ¿no? O sea, la fuente de alimentación de 220 llega, acá está el transformador, y aquí sale 12 voltios o 24 voltios, el que tenemos de 24, y está alimentando a los bornes correspondientes del módulo de transferencia que hemos visto hace un momento, ¿no? Luego, tenemos esta otra opción, este es el circuito, estos son los contactos, ¿no? de los relés de salida, ¿no? Por eso que hay una nomenclatura. Entonces, como ves, lo único que tiene que hacer es respetar el diagrama, ¿no? O sea, en este caso, para el circuito de mando, como ves, está llegando una alimentación, desde una fuente de alimentación alterna de 220 voltios que va a alimentar a todo el sistema. Este es un sistema de bloqueo mecánico, ¿no? Y eso ya se va a asociar a través del sistema de contactores también asociado al gráfico que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, estas son las características. Por eso se habla del equipamiento, ¿no? O sea, el equipamiento que se hace para la parte del sistema es los auxiliares y el mando motorizado. Entonces, luego la pletina de montaje y bloqueo para, ¿no? los DPX es la base, o sea, la pletina que se comercializa también y en Legrand van a tenerlo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se habla de la transferencia, la red principal, ¿no? Y la red secundaria, ¿no? Entonces, los principales parámetros que tú tienes que evaluar, para eso ya está en la parte de la programación, ¿no? Entonces, es todo un proyecto, en realidad, o sea, es un diseño, en el caso de ya aquellos profesionales que están en este rubro de transferencias, deben conocer mucho más, ¿no? Al respecto, y con la experiencia que tienen, seguramente van a evaluar los beneficios que les ofrece este módulo de transferencia en relación a otras marcas que también existen, ¿no es cierto? Entonces, ese es el punto, ¿no? O sea, la idea es que ustedes hagan las pruebas correspondientes con nuestros productos y a partir de allí valoren si tiene ventajas y si tiene beneficios también con relación a otros productos que de repente están utilizando, ¿no? Este es el modo de funcionamiento. Bueno, ese modo de funcionamiento ya no lo vamos a trabajar tanto. Es un texto que en realidad lo queremos hacer por secuencias y ir leyendo punto por punto y ir haciendo las pruebas en el módulo. Por eso es que está más planificado para un módulo presencial, ¿no? Pero aquí ya les estoy comentando y les estoy mostrando en modo general las características de nuestros equipos, ¿no? Sí, o sea, casi en todas las marcas se parece al sistema básico. Este es el modo de funcionamiento. Queremos ver otro punto, el otro componente, ¿no? El control, pues no, este es todo el manual, ¿no? Es el manual general de estos productos. Los controles, ¿no? Toda la fase de la programación, aquí entra, ¿no? Los controles, ¿no? La descripción, ¿no? Por ejemplo, tengo que
En la programación tengo que definir la tensión mínima y la tensión máxima a partir del cual deba activarse, ¿no? La pérdida de fase también, la simetría, o sea, todo eso es, ¿no? En este caso, programable. Los controles para definir, ¿no? Cada parámetro, ¿no? Se puede gestionar, ¿no? Con un retardo independiente también, ¿no? Claro, por ejemplo, si hay una tensión mínima, en lapsos de tiempo mínimo no necesito que la transferencia rápidamente trabaje, ¿no? O sea, entonces ahí se evalúa, ¿no? Hasta qué porcentaje puede detectar una tensión mínima y máximo en qué tiempo, ¿no? Ahora, si esa tensión mínima continúa, entonces ahí recién manda la transferencia, porque sería falso o no sería tan conveniente de que apenas detecte una tensión mínima rápidamente mande a que trabaje el equipo secundario. O sea, de repente esa caída de tensión es en lapso de tiempo de milisegundos, entonces no necesitamos que haya esa transferencia. Eso también se evalúa, ¿no? Bueno, la función de alarmas, los códigos, pues, generalmente si en el módulo de transferencia me envía alarmas, ¿no? A 1, a 2, a 4, o sea, me está avisando, o sea, cuál es la falla, ¿no? Entonces, para poder yo evaluar y hacer las correcciones correspondientes. Este es el tema de la configuración, ¿no? Para ingresar al menú de configuración de los equipos hay una secuencia. Esta es la tabla del menú. Generalmente, siempre el menú principal es P1 y P2, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el P1 me permite definir los valores nominales del sistema, ¿no? O sea, P2 es los datos generales y luego tenemos otras opciones de mano, los controles de tensión de la línea 1, el control de tensión de la línea 2, las entradas programables, las salidas programables. Es un sistema bastante completo, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿no? PL1.1, o sea, aquí ya estamos en el menú de programación. Un ejemplo, ¿no? Así rápido. Entonces, la tensión nominal del sistema. Por defecto, el módulo de alimentación o el módulo de sistema de transferencia viene para 400 voltios, ¿no? O sea, se puede ajustar a valores de 100 hasta 690, ¿no? Pero si tengo una tensión de 240 con el que voy a trabajar, entonces, ¿qué hago? Tengo que ajustarlo a ese nivel de tensión, pues no lo voy a poner en 400, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, esta relación de transformación es cuando tengo que usar un transformador, ¿no? O sea, acá no, no se toca para nada esto. La configuración de cableado, ahí sí, ¿no? Me define, ¿no? Si es trifásico más neutro, si es trifásico o si es una red monofásica. O sea, entonces ya selecciono entre todo esto. Es el predeterminado, viene, ¿no? En trifásico, ¿no? En este caso más neutro. El tipo de control, ¿no? Comúnmente el tipo de control es línea-línea, línea neutro, ¿no? O línea, ¿no? Más línea neutra, ¿no? Línea-línea más línea neutra. Comúnmente siempre nosotros lo hemos trabajado con esto y da buena respuesta, ¿no? LN, línea neutra, por la característica del equipo. La frecuencia, sabemos que a nivel del mundo hay dos frecuencias, ¿no? Por defecto, predeterminado viene a 50. De hecho, si estamos trabajando en Lima o en el Perú, ya tenemos que cambiarlo a 60 Hz, ¿cierto? Entonces, como dije, estos son los parámetros que tengo que configurar, o sea, en la programación. Entonces, es un tema ya de configuración o de programación que uno tiene que ir evaluando, ¿no? Y así, ¿no? Vamos viendo también el tipo de aplicación, o sea, por ejemplo, el tipo de aplicación que me indica cómo va a ser o sea, quiénes van a hacer la transferencia, ¿no? De la red principal a un generador, ¿no? Puede ser también tensión, o sea, dos redes, puede ser, ¿no? En algún caso, bueno, no se ha dado tanto ese caso, pero, por ejemplo, aquí en Lima está Luz del Sur y Enel, ¿no? Entonces, puede haber una red de Enel y otra red de Luz del Sur. Entonces, habría que poner allí, ¿no? Red, suministro red, ¿no? De ambos y hacer la transferencia. Pero comúnmente, pues, se trabaja en red principal con generador.
Y así vienen todas las programaciones, ¿no? O sea, son los tipos de programación. Bueno, estos retardos también se pueden definir, eso ya va a depender bastante del proyectista, o sea, cómo quiere que trabaje y cuáles son los parámetros que pueden ser ajustados. Mm, a ver, seguimos allí, bueno, es mensaje de diagnóstico. Bloqueo del teclado, bueno, para restablecer parámetros, bueno, esto es para poder hacer un reseteo del módulo de transferencia. En algún caso, cuando hay de repente en las configuraciones ha habido errores y todo, de repente pues se colgó y el sistema no me responde para nada, entonces puedo regresarlo al estado de fábrica, o sea, hacer un reset, restablecimiento de los parámetros determinados y después nuevamente comenzar con la programación y la configuración correspondiente. Sí, el manual viene en español. Ese parámetro que les estoy mostrando es para el modelo que hemos visto, la transferencia, es el modelo 429683, si no me equivoco, es el modelo que trabajamos, ¿no? Anteriormente, el básico, el básico. Este es otro módulo, este módulo de transferencia, el 422682, es un módulo de automatismo más avanzado, ¿no? Pero para dos interruptores. Igual, ¿no? Aquí sí, leí en algún comentario que me decían que se puede controlar a distancia, puedo visualizar utilizar los parámetros de una computadora o de una PC, es correcto, ¿no? O sea, ya tienen esas funciones. Es un sistema de automatismo más inteligente, más avanzado, por decir, ¿no? Principales características, ¿ves? O sea, de doble fuente de alimentación, no sé, 3 fases de entrada de tensión, más N, neutro, tensión nominal de 100 a 480 voltios, pantalla LCD, 5 idiomas, 2 ranuras de expansión, 6 entradas digitales programables y 7 salidas de relé programable. Se puede conectar o hay un interfaz, ¿no? Para la conexión de un USB frontal para activar o un accesorio que conecto, es un accesorio para conectar una red Wi-Fi, un Wi-Fi para la comunicación y conducir visión, o sea, se puede hacer el cableado con disyuntores y contactores, me permite controlar las tensiones mínimas, ¿no? La tensión máxima, las pérdidas de fase, las asimetrías, las frecuencias mínimas, o sea, los cambios de frecuencia, ¿no? Con acción o retardo independiente, ¿no? Después tiene también para almacenar hasta 100 eventos en el sistema. O sea, quiere decir que este es un producto mucho más completo, más inteligente que podemos tener en el mercado, ¿no? Entonces, por eso es que hablamos de distintos modelos de módulos de transferencia automática. El esquema de conexión es similar. Por ejemplo, acá tenemos igual en la parte posterior van a ver Q1, Q2 y de esa manera vamos a ir visualizando toda la parte del diagrama. Como dije, ustedes a la hora de solicitar, ¿no? una propuesta, ¿no? del módulo que corresponde, básicamente van a ser orientados, ¿no? Al respecto y se le va a dar la ficha correspondiente para poder visualizar y conocer, ¿no? de mejor forma las características de estos equipos, ¿no? de estos productos. Entonces, lo único que tienen que hacer es solicitar la información general, ¿no? Entonces, si los profesionales encargados, ¿no? y los responsables del producto les da pues la solución completa, ¿no? El esquema de conexión, ¿no? Como ven, es similar, ¿no? Al caso anterior, al básico, igual, ¿no? Acá está, ¿no? La red principal, cuya entrada llega al interruptor, ¿no? Automático, ¿no? Grupo, generador, igual, ¿no? Acá tiene un sistema de bloqueo mecánico, o sea, tiene un sistema de enclavamiento,
Luego ya aquí se juntan los dos para la carga, ¿no? Como dije, esta es una alternativa, o sea, no necesariamente puede ser así. Puede que en este caso esta red principal alimente el 100% de carga y priorice con el grupo electrógeno un porcentaje de las cargas. O sea, lógicamente que para eso ya ustedes, a través de su diagrama unifilar que hay en los proyectos, deben haber planificado, ¿no? Ese es el tema. Si es correcto, aquí me habla de las programaciones y se hace desde una PC, si es correcto, pero a través de este producto, ¿no? O sea, eso de las programaciones desde una PC, como dije, ¿no? En el caso anterior, inicialmente decía, tú puedes verificar, ¿no? La falla del sistema. Imagínate, por ejemplo, hace poco, un ingeniero, ¿no?, que tenemos en la planta, ¿no? Estos equipos están instalados en Trujillo, entonces desde Lima monitoreó y detectó la falla y le dio solución. ¿Te das cuenta? O sea, ese es el alcance que tiene. O sea, no necesariamente tienes que ir in situ al lugar, ¿no? O sea, tú te comunicas y lógicamente que para eso se ha tenido que equipar con todos los protocolos y las redes y los equipos de comunicación correspondientes, ¿no? Entonces ahí ya se trabaja, entonces en Lima a través del software que se tiene ya ingresa al equipo, visualiza el estado, de repente verifica las fallas y le das las correcciones correspondientes. Entonces hay una comunicación, ¿no?, bastante interesante desde una PC o si no, pues desde el mismo celular también, si es que tenemos habilitado toda esta función. Entonces, allí, en el esquema que veíamos, trabajamos, ¿no? O sea, acá hay dos posibilidades, ¿no? Generador, red principal o generador, distintamente, ¿no? Finalmente son alternativas distintas. Red principal, o sea, red primaria, red secundaria, red principal, ¿no? Generador, distintamente, ¿no? Y aquí estamos hablando de los contactos que están en el mando motorizado y también el contacto que va a estar dentro del interruptor automático. Y otro módulo que tenemos, y este es el premium, es el ATS 422683, ¿no? Entonces, estas son las principales características, ¿no? Doble fuente de alimentación, 2 por 3 fases, ¿no? En este caso, o sea, la red principal, ¿no? O sea, principal, la red de emergencia, más neutro, para la entrada de tensión, ¿no? Tensiones, ¿no?, nominales de 100 hasta 480 voltios, pantalla gráfica LCD, 2 ranuras de expansión para añadir accesorios para la comunicación o aumentar el número de entradas y salidas. O sea, el número de entradas y salidas son accesorios complementarios que tenemos. Entonces, todo eso pueden tener como información más amplia cuando soliciten, ¿no?, toda una solución completa del sistema, ¿no? Entonces, ahí a los ejecutivos, ¿no?, y los profesionales que responden al ámbito ya les indicará, pues, la solución más coherente y la mejor, ¿no?, para sus proyectos, ¿no? Porque permite también 6 entradas digitales programables, interfaz, ¿no?, frontal para activar la comunicación USB o Wi-Fi, ¿no? Accionamiento de interruptores y contactores, controles de igual, ¿no? O sea, control de mínima tensión, máxima tensión, pérdida de fase. Entonces, todo eso son características principales que uno toma en cuenta a través de estos equipos. Aplicaciones principales, ¿no?, ¿cierto? Control de redes trifásicas o redes monofásicas, ¿no? Control de tensión de fase-fase o fase neutro, 5 lógicas para la programación. Aquí puede accionar, como dije, ¿no?, un sistema. En este caso estamos hablando de un sistema, ¿no?, la configuración estándar, ¿no?, dispositivo de fuentes y un interruptor de interconexión, ¿no?
Entonces, la lógica de control se realiza de esta manera, ¿no? En un instante, ¿no? Todo está desconectado, pero cuando el Q2 está cerrado, ¿no? El Q1 está abierto, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Ahora, aquí, en un instante determinado, pues el Q2 está cerrado y también el QC, ¿no? Está cerrado. O sea, quiere decir que cuando el Q2, ¿no? Está cerrado, pasa por acá y cierran los dos y alimenta toda la carga. Entonces, todos estos gráficos van a estar puestos en la pantalla del display para poder visualizar y analizar todo el sistema. El modo de funcionamiento, aquí se puede hacer una conmutación en transición abierta, ¿no? Este es uno, ¿no? Como también se puede hacer un modo de conmutación en transición cerrada, ¿no? Eso ya, o sea, ¿cuál es el beneficio de este producto? Es que el modo de funcionamiento lo puedes definir según tu necesidad, ¿no? Como dice allí, ¿no? En las presentaciones. Lo puedes hacer en transición abierta o también puedes hacerlo en transición cerrada. Entonces, a modo general, ¿no? Esta sería la información inicial que tenemos. Esperemos de que esta parte de este curso ya lo plasmemos cuando estemos en la etapa presencial, ya manipulando los componentes y viendo las funciones que tiene. Como dije, ¿no? Por ser un curso inicial, estamos tratando de habilitar, ¿no? De la mejor manera y sobre todo, ¿no? Ir haciendo que ustedes conozcan pues, de las grandes ofertas que tenemos dentro de la gama Legrand para los proyectos. Como dije, esto es un complemento del tema de tableros. De hecho, ¿no? Si ustedes implementan un sistema de transferencia en un proyecto, de ahí ya necesitan, pues, en este caso, los interruptores automáticos, los mandos motorizados, los contactos auxiliares, accesorios de comunicación, etcétera, que le va permitiendo implementar un módulo totalmente confiable que les permita, pues, tener siempre puntos o fuentes de energía, ¿no? Permanentes en esa edificación, ¿no? Entonces, eso es lo que queríamos compartir, ¿no? Esperemos pues que les ayude en algo esta información y seguramente vamos a tener más información, ¿no? Completa, ¿no? Como dije, cuando ya estemos, ¿no? Ya en la etapa de presencial, porque allí es donde tenemos también las muestras. En el showroom tenemos estos equipos de transferencia en donde mostramos las características y las bondades de estos equipos. Así es que agradecerles nuevamente su presencia en este momento. Y yo creo que es importante estar a esta hora y sobre todo, ¿no? Estar, ¿no? Escuchándonos y compartir, ¿no? Estas experiencias. Así que será hasta una próxima oportunidad. Barbarita, Sí, ¿querías comentar algo? Sí, sí, ¿alguna bueno, el tema consulta? es bastante amplio, pero Sí. bastante interesante. Con el profesor Ricardo terminamos por esta semana, pero seguimos la que viene, ya el cronograma está publicado. Y hoy estaremos a las 6 de la tarde con Orlando Ardito, gerente general de EPI, que estará hablando sobre seguridad eléctrica en el marco de las exigencias normativas. A las 6 de la tarde, por si quieren mantenerse conectados. Muy bien, entonces conmigo será pues hasta una próxima oportunidad, hasta la próxima semana. Cuídense, ¿no? No salgan de casa, así es que nos veremos en algún momento. Gracias. Gracias.